Hay un motor que lleva fabricándose en distintas versiones desde 1955. Y no hablamos de una pieza de museo. Hablamos de un motor que hoy mismo, en este preciso momento, está funcionando dentro de camionetas, coches de competición, barcos y hasta generadores eléctricos en Estados Unidos. 70 años después de su nacimiento, sigue siendo uno de los motores más fabricados, más modificados y más queridos de toda la historia de la industria del automóvil. ¿Cómo es posible que un diseño de mediados del siglo XX siga siendo relevante en plena era de los coches eléctricos y la conducción autónoma? La respuesta tiene nombre propio: Chevrolet Small Block V8. Y su historia no es solo la historia de un motor, es, de alguna manera, la historia de cómo Estados Unidos entendió la potencia, la sencillez mecánica y la libertad de conducir. Hoy vamos a descubrir por qué este motor cambió la industria para siempre, por qué casi desapareció en varios momentos de su historia, y por qué sigue vivo en garajes, fábricas y carreteras, mucho después de lo que cualquiera hubiera imaginado en 1955. Vivimos rodeados de la idea de que la tecnología avanza en línea recta, que cada año hay algo mejor que sustituya a lo anterior. Pero hay ciertos diseños que rompen esa lógica por completo. El Small Block Chevy es uno de esos casos. Un motor que ha sobrevivido a crisis del petróleo, normativas anticontaminación cada vez más estrictas, la llegada de los motores turbo, la electrónica moderna e incluso el auge del coche eléctrico. Y sigue ahí. Entender por qué este motor no ha desaparecido nos obliga a mirar algo que va mucho más allá de la mecánica. Nos obliga a entender qué hace que un diseño sea verdaderamente inteligente y por qué a veces la sencillez es la forma más avanzada de ingeniería que existe. Al final de este vídeo vas a entender por qué millones de personas, entusiastas, mecánicos e ingenieros siguen eligiendo un motor de hace 70 años antes que alternativas mucho más modernas. Y ese conocimiento cambia la forma en que ves cualquier máquina diseñada para durar. Vamos a situarnos en el contexto correcto. Estados Unidos, mediados de los años 50. La posguerra había dejado una economía en expansión, una clase media creciente y un mercado del automóvil que empezaba a explotar. Chevrolet, la marca más popular de General Motors, necesitaba algo que la diferenciara. Según varias fuentes históricas del sector automovilístico, hasta ese momento la marca dependía de motores de 6 cilindros considerados fiables, pero poco emocionantes. La competencia, especialmente Ford, ya llevaba tiempo ofreciendo motores V8 en sus modelos. Y en la mentalidad estadounidense de la época, el V8 no era solo un motor, era un símbolo. Representaba potencia, estatus y modernidad. Chevrolet necesitaba su propio V8, pero no cualquier V8. En 1955 apareció el motor que lo cambiaría todo. El Chevrolet Small Block, también conocido en sus primeras versiones como el Turbo Fire V8. Y aquí está la primera revelación importante de este vídeo. Lo que hizo especial a este motor no fue únicamente su potencia, fue su ingeniería. El equipo de diseño, liderado por el ingeniero Ed Cole, tomó una decisión que parecía sencilla pero que resultó revolucionaria. Crear un motor V8 ligero, compacto, económico de fabricar y sobre todo fácil de modificar. Pero esto no es lo más sorprendente. Lo que ocurrió después convirtió a este motor en una leyenda que perdura hasta hoy. Para entender por qué el Small Block resultó tan especial, tenemos que hablar de un concepto que en ingeniería mecánica se conoce como relación peso-potencia. Muchos motores V8 de la época eran pesados, complejos y caros de producir. El Small Block, en cambio, utilizaba una arquitectura mucho más ligera, con menos piezas innecesarias y una fundición más eficiente. Según diversas fuentes técnicas, este diseño permitía fabricar motores más baratos, sin sacrificar potencia, algo que en aquel momento parecía casi contradictorio. Y aquí aparece otro detalle fascinante que pocos conocen. El Small Block fue diseñado desde el principio pensando en la producción en masa. No era una pieza de ingeniería exclusiva para modelos de lujo. Era un motor pensado para fabricarse por millones y montarse en coches que cualquier familia estadounidense pudiera comprar. Esa decisión, aparentemente comercial, terminó siendo la clave de su supervivencia 70 años después. Pero antes de seguir avanzando, hay que entender algo importante sobre cómo funcionaba realmente este motor por dentro, porque ahí está buena parte de su secreto. El Small Block Chevy utiliza una configuración de válvulas accionadas mediante varillas empujadoras, un sistema mecánico relativamente sencillo comparado con los árboles de levas en culata que empezarían a popularizarse décadas después. Esto significa menos piezas móviles, menos complejidad interna y, sobre todo, mucha más facilidad para reparar, modificar y entender el motor sin necesitar herramientas especializadas. Piensa en esto un momento.
Mientras otros fabricantes avanzaban hacia diseños cada vez más sofisticados, Chevrolet apostó por algo que cualquier mecánico, incluso alguien sin formación técnica avanzada, pudiera desmontar en un garaje casero. Y eso, en la América de los años 50 y 60, resultó ser oro puro. Sin embargo, existe un detalle histórico que casi nadie menciona, y que explica por qué este motor terminó definiendo toda una cultura automovilística. Cuando el Small Block empezó a montarse en modelos como el Chevrolet Bel Air o, poco después, el icónico Corvette, algo inesperado comenzó a ocurrir fuera de las fábricas. Los propios propietarios comenzaron a modificar sus motores. Cambiaban carburadores, añadían árboles de levas más agresivos, mejoraban la admisión de aire. Y aquí está lo verdaderamente importante. El diseño sencillo del Small Block permitía hacer todas estas modificaciones sin necesitar equipos industriales complejos. Nació así lo que hoy conocemos como la cultura del hot rodding estadounidense, un movimiento entero de aficionados que transformaban sus coches en talleres particulares, buscando más potencia, más velocidad y más personalidad. Según varios historiadores del automóvil, el Small Block se convirtió en el motor preferido de este movimiento precisamente por su accesibilidad. No hacía falta ser ingeniero de Detroit para entender cómo funcionaba. Bastaba con curiosidad, paciencia y algunas herramientas básicas. Esto generó algo que muy pocos motores en la historia han conseguido. Una comunidad enorme de propietarios, mecánicos y aficionados que, generación tras generación, siguieron aprendiendo, compartiendo conocimiento y manteniendo vivo el motor mucho después de que Chevrolet dejara de fabricarlo en su forma original. Pero esto no es lo único que hizo especial a este motor. Lo que ocurrió en las décadas siguientes demuestra algo todavía más interesante sobre cómo sobrevive un buen diseño a lo largo del tiempo. A partir de los años 70, Estados Unidos empezó a enfrentarse a un problema nuevo: las crisis del petróleo y las primeras normativas serias de control de emisiones. Muchos motores potentes de la época, pensados exclusivamente para ofrecer caballos de fuerza, tuvieron serios problemas para adaptarse a esta nueva realidad. Algunos desaparecieron directamente del mercado. El Small Block, en cambio, demostró algo que muy pocos diseños logran: la capacidad de adaptarse sin perder su esencia. Chevrolet fue introduciendo ajustes progresivos, mejoras en la combustión, sistemas de control de emisiones y, más adelante, inyección electrónica de combustible. Todo ello sin necesidad de rediseñar por completo la arquitectura básica del motor. Es decir, la misma filosofía que vimos en el mundo de la aviación con los motores clásicos. En lugar de sustituir un diseño probado por algo completamente nuevo, la industria optó por perfeccionar, década tras década, una base que ya había demostrado funcionar. Y aquí llega uno de los datos más sorprendentes de todo este video. Según varias fuentes especializadas en la industria automovilística, la familia Small Block, incluyendo sus evoluciones posteriores, se ha mantenido en producción de forma prácticamente continua durante más de 5 décadas, con cientos de variantes distintas fabricadas a lo largo de los años. Muy pocos motores en toda la historia de la automoción pueden presumir de una longevidad semejante. Pero antes de pensar que esto es simplemente nostalgia o casualidad, conviene preguntarse algo más profundo. ¿Qué hace que un motor sea realmente bueno a largo plazo? Aquí es donde entra un concepto clave que define toda la filosofía del Small Block: la modularidad. Un motor modular es aquel diseñado de forma que sus componentes principales, bloque, culatas, cigüeñal, pistones, puedan combinarse, ampliarse o sustituirse con relativa facilidad, sin necesidad de reinventar el conjunto completo. El Small Block se diseñó casi desde el principio con esta filosofía en mente. Eso permitió a Chevrolet fabricar versiones de distinta cilindrada, distinta potencia y distinto uso, utilizando esencialmente la misma arquitectura base. Desde motores modestos para uso doméstico, hasta versiones de alto rendimiento para competición, pasando por aplicaciones industriales y náuticas, todo partía de la misma idea original. Esto explica por qué, incluso hoy, en pleno 2026, es posible encontrar bloques Small Block modernos que se instalan en proyectos de restauración clásica, coches de competición amateur e incluso vehículos personalizados construidos desde cero. Pero aquí aparece un matiz importante que hay que aclarar, porque este canal no busca idealizar sin fundamento. El Small Block original, el de los años 50 y 60, no es exactamente el mismo motor que se fabrica en la actualidad bajo evoluciones más modernas, como el conocido LS, desarrollado por General Motors ya en los años 90. Aunque ambos comparten filosofía de diseño y cierta herencia conceptual, la tecnología interna, los materiales y la gestión electrónica han cambiado de forma considerable con el tiempo. Sin embargo, y esto es lo verdaderamente interesante, la esencia mecánica básica,
El bloque en V, con varillas empujadoras, la simplicidad estructural y la facilidad de modificación, se ha mantenido como hilo conductor durante generaciones. Es como si la familia Small Block hubiera ido evolucionando igual que una especie biológica, adaptándose al entorno, pero conservando su identidad fundamental. Ahora bien, aquí llega una pregunta que probablemente te estés haciendo. Si existen motores modernos mucho más eficientes, con mejor gestión electrónica, mejor rendimiento por litro y menores emisiones, ¿por qué tantísima gente sigue eligiendo el Small Block clásico para sus proyectos? La respuesta tiene varias capas, y todas ellas son reveladoras. La primera es puramente económica. Según diversas fuentes del sector de restauración y modificación de vehículos clásicos, la disponibilidad de piezas para el Small Block es enorme y en muchos casos considerablemente más barata que la de motores modernos equivalentes. Décadas de producción masiva significan décadas de piezas fabricadas, catalogadas y disponibles en todo el mundo. Cualquier componente, desde una junta de culata hasta un cigüeñal completo, puede encontrarse con relativa facilidad. Algo que resulta prácticamente imposible con motores modernos altamente electrónicos y dependientes de software propietario. La segunda razón tiene que ver, otra vez, con la simplicidad mecánica. Un motor moderno de alto rendimiento suele depender de sistemas electrónicos extremadamente sofisticados. Cuando algo falla, muchas veces resulta imposible repararlo sin un diagnóstico específico del fabricante y piezas originales certificadas. El Small Block clásico, en cambio, puede ser desmontado, reparado y vuelto a montar por un mecánico experimentado utilizando herramientas relativamente básicas, sin depender de ordenadores de diagnóstico ni software especializado. Y la tercera razón, quizás la más emocional pero también la más poderosa, tiene que ver con la cultura que este motor ha generado a su alrededor. Durante décadas, el Small Block se ha convertido en un símbolo dentro de la cultura automovilística estadounidense. Aparece en películas, en canciones, en competiciones de drag racing, en encuentros de coches clásicos por todo el país. Según varios análisis culturales sobre la historia del automóvil, este motor no representa únicamente una solución mecánica. Representa una forma de entender la mecánica como algo accesible, algo que cualquier persona con curiosidad y paciencia puede aprender a dominar. Y aquí es donde conecta directamente con la filosofía de este canal. Durante años, la industria nos ha hecho creer que la complejidad es sinónimo de progreso, que cuantos más sensores, más software y más automatización tenga una máquina, mejor es por definición. Pero la historia del Small Block demuestra algo distinto. Demuestra que un diseño bien pensado, sencillo en su esencia y accesible para el usuario, puede sobrevivir décadas enteras a pesar de la aparición de tecnologías mucho más sofisticadas. No se trata de rechazar la innovación. Los motores modernos ofrecen ventajas reales en eficiencia, emisiones y rendimiento que sería absurdo ignorar. Se trata de entender que existe un valor real en la simplicidad bien diseñada, especialmente cuando hablamos de durabilidad, reparabilidad y accesibilidad económica. Sin embargo, hay un dato final que conviene mencionar, porque añade un matiz importante a toda esta historia. Según diversas fuentes de la industria, General Motors ha continuado desarrollando evoluciones modernas de esta familia de motores, incorporando inyección directa, gestión electrónica avanzada y materiales más ligeros, sin perder por completo la filosofía original de sencillez mecánica relativa, comparada con otros motores de alto rendimiento del mercado actual. Es decir, el legado del Small Block no ha quedado congelado en 1955, ha evolucionado, se ha adaptado, pero sin traicionar del todo la idea original que lo hizo revolucionario. Un motor potente, accesible y comprensible para quien quisiera aprender a manejarlo. Vamos a repasar lo más importante de todo lo que hemos descubierto hoy. El Chevrolet Small Block nació en 1955 como una apuesta por la sencillez mecánica, la ligereza y la producción masiva accesible, en un momento en el que la industria buscaba potencia por encima de todo. Su diseño modular y su facilidad de modificación crearon, sin proponérselo directamente, toda una cultura de aficionados que durante generaciones han mantenido vivo este motor fuera incluso de las fábricas oficiales. Su capacidad de adaptarse progresivamente a nuevas normativas, sin perder su arquitectura básica, demuestra que un buen diseño no necesita reinventarse constantemente para seguir siendo relevante. Y su longevidad, más de 5 décadas de producción continuada según distintas fuentes del sector, nos recuerda algo que muchas veces olvidamos en un mundo obsesionado con lo último y lo más nuevo. La verdadera calidad de un diseño no se mide por cuántas funciones tiene, sino por cuánto tiempo sigue siendo útil, comprensible y reparable. Si algo deberíamos llevarnos de esta historia es esto. Antes de asumir que algo antiguo ha quedado obsoleto, merece la pena preguntarse por qué sigue existiendo, por qué millones de personas siguen eligiéndolo.
¿Y qué sabía esa generación de ingenieros que quizás hoy hemos empezado a olvidar? Y ahora te toca a ti. ¿Crees que la simplicidad mecánica del pasado tiene todavía algo que enseñarle a la industria moderna? ¿O piensas que la electrónica avanzada ha hecho que motores como este pertenezcan definitivamente al pasado? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque este es exactamente el tipo de debate que da sentido a este canal. Si te ha interesado descubrir por qué un motor de 1955 sigue vivo en pleno 2026, este canal seguirá buscando ese tipo de conocimiento olvidado semana tras semana. Suscríbete si quieres seguir entendiendo cómo funciona realmente el mundo que te rodea y nos vemos en el próximo vídeo.